Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Bienvenidos a Pescador de Hombre. Como siempre, tu hermano Julito les saluda y le envía un abrazo fraternal a todos nuestros seguidores y seguidoras que nos siguen aquí en Pescador de Hombre. Como siempre, le envío un abrazo fraternal y con el amor de Cristo. Hoy tenemos un tema sumamente hermoso. Un tema de algo que nosotros decimos durante la Eucaristía. Una frase tan hermosa, llena de fe y llena de esperanza. Es un tema que yo sé que le va a encantar, como a mí me encanta también. Pero antes vamos a invocar a nuestro Señor Jesucristo con Padre Nuestro y luego a nuestra mamita María le hacemos un Dios te salve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que hablar hoy sobre una frase que nosotros decimos durante la consagración, durante la Eucaristía. Una frase llena de mucha fe, de mucho amor. Una frase de humildad. Es: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una frase profunda que repetimos en la liturgia, específicamente en la misa, junto antes de recibir la Eucaristía. Esta oración es cargada de humildad y fe y tiene su origen en el Evangelio de Mateo, capítulos 8, versículos 5 al 13. Mateo, capítulos 8, versículos 5 al 13. En la historia del centurión romano que le pide a Jesús la sanación de su siervo. Vamos a buscarle el punto número 1 en el contexto bíblico. En el Evangelio de Mateo, capítulos 8, versículos 5 al 13, se nos narra cómo el centurión, un oficial del ejército romano, se acerca a Jesús y le ruega que cure al siervo de él, que está gravemente enfermo. Cuando Jesús accede a ir a su casa para curarlo, el centurión, reconociendo la santidad y autoridad de Jesús, dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi criado sanará. El centurión muestra una humildad profunda, reconociendo que, aunque es una figura de autoridad en el mundo terrenal, no es digno de recibir a Jesús, quien tiene la autoridad mucho mayor, la divina. También demuestra una fe extraordinaria, al creer que solo la palabra de Jesús puede sanar a su siervo, sin sea necesario su presencia física. Punto número 2. Significado espiritual de la frase. Esta frase se repite en la liturgia antes de recibir la Eucaristía, porque expresa dos aspectos fundamentales de la vida cristiana. Una de ellas, humildad y reconocimiento de la propia indignidad. El catolicismo enseña que debido al pecado original y el pecado personal, al ser humano no es digno por sí mismo a estar en presencia de Dios ni recibir su gracia. Esta humildad es esencial en la vida
cristiana, pues reconoce que por su condición de pecadores no son dignos de recibir a Cristo, que está presente de manera real en la Eucaristía. Punto B. Fe en el poder de Cristo. A pesar de nuestra indignidad, confiamos en el poder sanador de Cristo. La frase, basta una palabra tuya para sanarme, expresa la fe en el poder de la palabra de Jesús, en su capacidad de sanar y redimir incluso a distancia, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. En comunión, el creyente confía en que al recibir la Eucaristía recibirá la gracia, sanación espiritual necesaria. Número 3. El acto de fe del centurión. El centurión es un ejemplo de una fe inquebrantable que Jesús elogia, aunque no era judío y por lo tanto pertenecía al pueblo elegido. Su fe es tan grande que impresiona a Jesús, quien dice a sus discípulos: en verdad os digo que en Israel no he encontrado a nadie con fe tan grande. Mateo 8:10. Mateo 8:10. El centurión no exige pruebas ni presencias físicas. Confía plenamente en la autoridad de Jesús. Este aspecto de fe es llamado a los creyentes a confiar en el poder y la bondad de Cristo, incluso cuando no lo ven físicamente. Punto número 4. Aplicaciones en la vida sacramental. La Eucaristía es vista como mayor don de Dios a la humanidad, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega para la salvación del mundo. Pero antes de recibir este don, la Iglesia nos enseña la necesidad de preparación espiritual y humildad. Reconociendo nuestra indignidad, la frase Señor, no soy digno, sirve para poner al fiel en un estado de humildad y fe. Es un momento de introspección en la cual cada persona reconoce su propia falta, al mismo tiempo confía en la gracia divina. El acto de recibir la Eucaristía, aunque se reconoce la indignidad personal, no se basa en el merecimiento humano, sino en la infinita misericordia y el amor de Dios. Así como el centurión era un hombre de autoridad, se sometió con humildad ante Jesús. Los fieles deben acercarse a la comunión con una actitud total sumisión a la voluntad divina, consciente de que solo la gracia de Dios lo hace digno de recibirlo. Punto número 5. La sanación espiritual. El ser sanado, que menciona la frase interpretarse en varios niveles. En el contexto de la comunión, esta sanación se refiere principalmente a la sanación espiritual, a la purificación del alma, para acercarse más a Dios. La Iglesia nos enseña que la Eucaristía es un sacramento que alimenta y fortalece el alma, ayudando a los creyentes a crecer en santidad y sanar sus heridas espirituales. El poder de la palabra de Cristo tiene una capacidad de transformar, renovar y curar almas quebrantadas, como lo hizo el siervo del centurión cada vez que se pronuncia esta frase. Es un recordatorio de la necesidad de la gracia divina para lograr la sanación completa de nuestras vidas.
reflexión. En resumen, la frase, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, es una declaración de fe profunda, en que abarca tanto la humildad como la confianza en la misericordia y el poder sanador de Cristo. Es un llamado a los fieles a reconocer sus propias limitaciones y pecados, pero también confiar plenamente en que Dios puede sanarlos y transformarlos independientemente de su indignidad. Este acto de humildad y fe no solo aplica al momento de la Eucaristía, sino que puede ser modelo para que la vida diaria de los cristianos, en la cual siempre se reconoce la dependencia de la gracia de Dios para superar las pruebas, sanar las heridas y caminar a la santidad. Hermanos, hermanas, que nos sigue aquí en Pescador de Hombres. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para esas personas que estén pasando por un momento difícil, para esas personas que estén pasando por enfermedades, que estén pasando por soledad, por la depresión, acuérdense de esa palabra. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa es la fe inmensa y la humildad que nosotros le entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Y es momento de nosotros declarar que nuestro Señor nos va a ayudar. Debemos analizar esas palabras tan hermosas que dijo el centurión a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos en ese momento de dolores, momentos en que sufrimos, momentos en silencios y en momentos de la Eucaristía, de la consagración. Una palabra tan humilde y fuerte que nos llena el corazón. Es tiempo de nosotros poder proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la fe, es la esperanza, el poder sanador que nos lleva a nuestro Señor. Así que todas esas personas que estén pasando por momentos difíciles, acuérdense en esa palabra. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que Dios me los bendiga y siga siguiéndonos en Pescador de Hombres. Dale like, comparta este video, que lo veremos en el próximo capítulo de Pescador de Hombres. Que Dios me los bendiga. Pasen una hermosa noche.